querido hacer este video porque pues me he sentido como comprometido, ¿no? O responsable de poder hablar acerca de esto. Bueno, para muchos yo sé que tal vez no tengan idea y para otros creo que sí, puesto que por medio, o sea, de una manera, mis redes, lo he intentado como comunicarlo, ¿no? Pero así también mis amigos, a mis personas más allegadas, han podido obtener un poquito más acerca de información con respecto a lo que pues me ha acontecido, ¿no? Y trataré la manera de ser más breve o ser lo más discreto, no sé, para poder entrar en contexto directo con respecto a lo que les quiero pues comentar. También antes quiero aclarar esto, que lo hago con la intención de promover parte de la información que yo sé que será de mucha utilidad para la comunidad LGBTIQ, en especial a todos estos jóvenes, o sea, personas que puedan estar atravesando por un proceso, ya sea de discriminación o de vulneración en contra de sus derechos. Eh, Dicho esto, paso a lo siguiente. El día martes 31 de octubre del 2023, o sea, el año pasado, eh, aconteció un acto de discriminación en mi contra y también un acto de arbitrario, ¿no? Una detención arbitraria en mi contra. El día 31 de octubre, pues yo había solicitado la intervención de las autoridades del 911 de la Policía Nacional Civil de aquí del país, de El Salvador, para que pudiese intervenir en un conflicto familiar, en el cual solamente se trataba de un como poder solicitar un intermediario entre una situación conflictiva con mi papá, puesto que él nunca pues, me ha aceptado, sea por mi orientación sexual, etcétera. Y pues me había desconectado, me había quitado lo que era la luz, ¿no? Me había cortado lo que es el suministro de luz, pudiendo yo pues pagarlo, ¿no? Estando al día con todo lo que es los pagos. Eh, pues obviamente esta casa no es propiedad de ninguno de mis padres, de nadie de familia, sino de una persona que es, bueno, se dice ser pastora en una iglesia cristiana evangélica, a la cual yo iba con día a día con mis pagos, y que lastimosamente un día antes yo había solicitado que interviniesen, ¿no? Como pues encargada del mobiliario, de casa, etcétera, ¿no? Como persona pues encargada, pues me imaginé que era la persona que tenía que actuar, ¿no? Más sin embargo ella no quiso, nunca accedió. En pocas palabras me dio a entender de que ella no podía solucionar el problema porque lo consideraba como muy complicado llegar a un acuerdo con mi papá, ya que lo catalogaba como una persona violenta y difícil de hacer un acuerdo. Dicho esto, también pues me tuve que también ingeniar, decirle que me devolviese el dinero de lo que ya había adelantado, pues ya había adelantado 6 meses, esto era de junio hasta diciembre del año pasado. No, no quiso tampoco devolvérmelo, pues con la excusa de que ya lo había invertido en gastos dentro de la iglesia, ya que la iglesia pues no carece, pues carece, no tiene recursos más que solamente de estos, del pago de vivienda, una alternativa. Entonces se me viene a la mente llamar al 911, solicitar su ayuda. Pues comúnmente se conoce que el lema, ¿no? Servir y proteger ante todo, pero en mi caso no se cumplió en ningún momento nada de esto. Yo solicité la intervención de ellos por medio de esta llamada y lo dije claramente, ¿no? Que yo quería una intervención de manera pacífica en que ellos hablasen con mi papá,
para que pudiera devolverme lo que es la luz. O sea, sin embargo, también lo que es la operadora, la gente que estaba en cargo del call center me dijo que podía también optar por el hecho de poner una denuncia. Y claramente, obviamente, no quería más problemas, no quería llegar a un grado un poco más, como un poquito más riguroso, ¿no? Por el hecho de que son mis padres, ¿no? Yo lo veía de esta manera porque pues para mí era solamente llegar a un acuerdo, platicar, etcétera, porque no tenía como aquel, aquella comunicación, ¿no? Aquel como cercanía con él, porque pues obvio, ¿no? Una persona violenta, machista, homófoba, era difícil llegar a como un acuerdo, ¿no? Y exactamente el 31 de octubre a las 10 de la mañana llegaron los oficiales. Los salí a encontrar dentro de lo que es de mi colonia. También, o sea, tuve que guiarlos, esperarlos para que ellos pudiesen dar con la dirección exacta de mi casa. Llegando a ellos, yo les expliqué reiteradamente, ¿no? El motivo, lo que yo necesitaba que me ayudasen, demostrándoles también evidencia con lo que es pago de recibo, de luz, agua, y si fuese poco hasta con mis antecedentes, ¿no? O sea, sentí como que si con esto no se soluciona, no sé qué más puedo hacer. Y sí, literal, tenía un folder en mi mano, se los muestro. Les muestro todo lo que es el papeleo de documentación. Y uno de estos oficiales se acerca a la puerta de la casa de mis padres porque ellos tienen su casa aparte. Mi cuarto es muy afuera de la casa principal de ellos. Toca la puerta, abre mi papá y de seguida pues ve los oficiales, su reacción, ¿no? Molesto, ¿no? Lógicamente pues, se mostró bien furioso, empezó a decir cosas, a difamar mi identidad, a difamar mi reputación, levantar falsos en contra mía, de mi persona, alegando de que yo había faltado respeto a mi mamá, que yo era una persona malcriada, así simple, ¿no? Sin ninguna evidencia, sin ningún procedimiento, ¿no? Que esto sea real o que haya pasado, ¿no? Pues lógico, o sea, si estás pasando por un maltrato, sea verbal, etcétera, procedes a hacer una denuncia o hacer una llamada, tal y como yo lo hice, ¿no? Sin embargo, él solamente se dejó guiar por el odio, por la homofobia, ¿no? Que tiene en mi contra, siendo yo su hijo. Y que el oficial de entra y que insista a mi mamá, o sea, porque mi mamá estaba ahí, a levantar una denuncia en mi contra. Y que un oficial se me acerca y me dice, te vamos a tener que llevar. ¿Por qué? Porque estás violentando expresiones de género, de violencia contra la mujer. Y yo me quedo helado, o sea, me quedo en shock. Definitivamente me quedé en shock. O sea, porque les digo, o sea, si yo soy el afectado, yo soy el que estoy solicitando su ayuda. ¿Por qué razón, si yo soy el afectado, voy a estar llamando al 911? O sea, estoy solicitando su ayuda. Si en realidad hubiera sido yo el que está ocasionando problemas, el que está haciendo todo esto que me están acusando, mi papá, porque solamente de palabra, porque me están a mí llevando de esta manera arbitraria. Y recuerdo de que sí, se quedaron solo con la versión de mi papá. Y literal, me esposaron, me quedé helado porque no entendía, no comprendía, no podía procesar todo esto que estaba ocurriendo en ese momento, en ese instante. Recuerdo que no pude hacer nada a mi defensa porque pues era demasiado, ¿no? Lo que estaba pasando. Para ser primera vez en mi vida, siento que de las cosas más difíciles que he pasado a lo largo de mi existencia, ¿no? Me sacan de mi habitación, literal, desprotegido totalmente, ¿no? Me sacan hacia la patrulla. Pasando a la patrulla, me esposan, ya esposado, y me llevan, me sacan desde la comunidad, desde mi casa,
Hay una señora que es sumamente amiga mía y que siempre me ha mostrado amor y cariño y que estaba consciente, ¿no?, de todos estos problemas y que sabían, ¿no?, por qué motivo yo había llamado al 911. Recuerdo que ella misma empieza a decir, a gritar, ¿por qué se lo llevan a los oficiales? ¿Por qué se lo llevan? Si él es el que está pasando, atravesando esta situación y sin qué ni por qué, proceden a llevarme como un criminal. Me llevaron como que si hubiera sido un terrorista, qué sé yo. No se imaginan el grado de afectación que yo tenía en ese momento emocionalmente, porque estaba como que en shock. Yo siendo vulnerado de mis derechos, o sea, de mi libertad, o sea, siendo intimidado y a la vez, o sea, escuchar incluso expresiones de burlescas, o sea, de expresiones de burla en contra mía, o sea, de mi orientación sexual de parte de estos agentes, era altamente incomprensible, o sea, en ese momento para mí era como que era una pesadilla total. Eh, Pasó esto y igual llegué al 911, me llevaron al 911 y procedió a que me tenían que pasar 72 horas, o sea, ellos se lo tomaron así como que tú eres culpable. ¿Por qué? Porque sale tu papá enojado y pues y dijo esto y eso, o sea, ni mi mamá siquiera, porque mi mamá pues es de las personas que siempre ha vivido sumisa, o sea, siempre manipulada por el machismo, siempre impuesto por mi papá. Y pues siendo víctima ella y yo del mismo machismo, del mismo extracto de patriarcado, de la misma cultura, pues lastimosamente que se vive aquí en el país y bueno, casi acostumbradamente toda Centroamérica. Eh, tuve que pasar 72 horas ahí en el 911. Y bueno, una experiencia que la verdad no se la deseo a nadie en serio, la verdad, porque no solamente me vulneraron mi derecho, o sea, como toda persona, ¿no?, a poder defenderme, ¿no? Me callaron, me censuraron, o sea, prácticamente eh, ignoraron mi petición, hicieron caso omiso a lo que yo había solicitado, como todo ser ciudadano, o sea, como todo ser humano. Y créanme que este proceso me hizo pasar por un momento muy difícil en mi vida. Perdí muchas cosas, o sea, no solamente hablo de lo económico, sino que emocionalmente, o sea, perdí como una estabilidad muy emocional, porque pasé 72 horas literal, primer vez estar en este lugar, fue un momento sin fin, ¿no? Una pesadilla total, que lo único que pensaba en mi vida, o sea, que estaba pasando ahí era que, ¿cómo hago para defenderme? Si son ellos los que me están acusando de algo injusto. Y les digo, chicos, estos que realmente no es fácil. O sea, en el país se están pasando muchas cosas y esto es como eh, una parte, porque siendo de este país, de El Salvador, se vive constantemente muchos abusos y crímenes de odio, solamente por orientación o identidad de género. Hubieron pues, dos personas ahí que me cuidaron, siempre estuvieron pendientes de mí dentro de la cárcel. A veces uno se imagina que se encuentra lo más peor o que se va a encontrar personas, o sea, lo más peor, ¿no? Pero no, en mi caso fue muy diferente y lo quiero aquí como remarcar. A veces pensamos que la gente buena, la gente justa, la gente decente, la gente perfecta va a estar dentro de una iglesia. Y no, no chicos, no. A veces la gente buena está en los lugares incorrectos, en los lugares que no son para ellos. Porque sé que tuve un trato muy diferente, una preferencia muy diferente, que ni siquiera ni con mi familia lo había vivido. Habían dos chicos que tenían como el cargo o el mando dentro de esa celda, las cuales
les transmití esto, ¿no? Como esa parte inocente de mí, en la cual ellos pues pudieron denotar que yo estaba injustamente. Entonces trataron siempre de darme como una atención muy, muy especial porque no dejaban que otras personas pues hicieran en contra mía nada. Me cuidaron, me trataron de una manera muy especial y evitaron de que sufriera, ¿no? No solamente emocionalmente, sino que físicamente. Me incentivaban, me hablaban de una manera muy especial, créanme que me aconsejaban, me apoyaban, me decían, sigue adelante. El día que salgas de aquí, sal con tu frente en alto, no te caigas, no te desanimes, no dejes de ser tú mismo. O sea, arréglate, ponte mejor, bonito. Ustedes saben, ¿no? Entonces, vivir esta experiencia marcó un antes y un después de mi vida. Tanto personal, lo siento como una de las circunstancias más fuertes que he vivido como persona del colectivo LGBT. Y no es tanto quizás el procesar, ¿no? O sea, pero cuando yo salí, justamente 72 horas después, llegué a mi casa. Llegué a mi casa, y ustedes se imaginan, ¿no? El shock. Y pensar que pudo haber pasado con mis cosas, porque todo quedó así, o sea, al desprotegido. Y me acuerdo que entré a la iglesia, porque es una iglesia dentro de mi casa, la cual es el mismo terreno. Y me quedo sorprendido porque estaba en pleno servicio, ¿no? En pleno culto, como él le dice. Y veo a mis padres en el púlpito cantando, literal cantando, como nada, o sea. Y veo la pastora con la que había hablado antes, para que pudiese hablar con mi papá y que me devolviese la luz, ¿no? Porque la conexión no la tenía él adentro, ¿no? Y pues ella nunca quiso arreglar, nunca quiso pues hacer las cosas en realidad como tuvieron que haber sido. Solamente quería aprovecharse literal de mi dinero, de los recursos que pudiesen hacer, ¿no? Y me acerco y me ve de una forma, pues obvio, ustedes se imaginan, saliendo de ahí un poco sucio, ¿no? Un poco irreconocible. Solamente les digo y le hago como conciencia, ¿no? Bueno, al menos lo que pienso que pude tal vez haber logrado en ella, ¿no? No sé. Porque siendo una pastora evangélica cristiana, no sé en qué mundo eh, podía estar pensando, ¿no? En qué planeta para ser una persona así. Justo les digo que como así me veía, o sea, que así como me veía, que me viera bien, ¿no? Porque era totalmente injusto, inaceptable de que solamente pidiendo lo justo, mi derecho, que era la conexión de suministro de luz, tendría que haber pasado todo esto. Imagínense si ese hubiese tomado la molestia de haber hablado con mi papá, todo lo que se hubiese evitado, o sea, literal. Todo este tipo de acto discriminatorio, no solamente de mis papás, sino que de las autoridades, se hubiese evitado, o sea, significativamente se hubiese evitado muchas cosas. No, sin embargo, ella solamente me lo dice así, literal, porque no reconcilia. Y yo, es real lo que estoy escuchando, o sea, estoy escuchando, es en serio. Es como reconcilio, o sea, pasar como desapercibido de todas estas injusticias es como un círculo aquí tratando de quererme a mí orientar acerca de una religión cristiana evangélica en la cual yo pueda reconciliarme con quién, con Dios. Y usted, ¿quién es para decírmelo? O sea, literal, estás haciendo un acto de injusticia, estás siendo un cómplice a vulnerar mis derechos, o sea, estoy pagando
servicios de luz, agua y todo, y me lo estás negando, no entiendo la verdad, literal. Recuerdo de que simplemente me retiré en el momento, fui a mi cuarto, no hallé nada, no hallé mis cosas, no hallé mis teléfonos, perdí dinero efectivo, dinero que me había costado sacrificio dentro de un hospital de un trabajo en el cual ya había servido un año, tenido mi indemnización por un año. Perdí sumamente dinero, o sea, bastante, que en sí, créanme chicos, fue muy difícil. Este trauma no es tan fácil de contarlo, pero es tal y como pasó. No encontré nada absolutamente de mis cosas. Tuve que armarme de valor para tomar una decisión contundente, ¿no? Y pues tomar consigo lo único que podía tener, mi ropa, mis zapatos. Eh, para esto no estaba trabajando en un lugar fijo, dependía acerca de ventas, ¿no? Así en página, en Facebook. Para los que me conocen ya saben que siempre he sido como de redes sociales y, y de crear contenido, ya sea para establecimientos, ¿no? Así como para una barbería, recientemente había hecho también un trabajo y para así marcas que tal vez no sean muy famosas, ¿no? Ustedes saben, ventas tal vez informales, pero que a la vez me ayudaban también, ¿no? Y de esa manera yo también podía subsistir con mis gastos. Y también tenía en cuenta, ¿no? El dinero este que yo les comentaba acerca del trabajo que había tenido en un hospital privado. También que me siento muy agradecido porque me apoyaron, me dieron prácticamente un suspiro, ¿no? Económicamente hablando. Fue como un lugar en el cual me sentí acogido y me siento hasta la fecha muy agradecido eternamente. Pues servir a esto, pues toda la comunidad de mi colonia sabe, ¿no? De todo lo ocurrido. Personas se acercan a mí, amigos muy allegados, me muestran apoyo, cariño. Llegué a convivir donde una vecina, la cual me prestó mucha atención, mucho apoyo. Fue donde yo pude resguardar mis únicas cosas de las que me habían quedado, sea ropa, zapatos, etcétera. Recuerdo de que ella siempre fue como la primera, ¿no? En mostrarme ese apoyo y cariño. Es una señora en la cual se dedica a este negocio informal de venta de yuca, chicharra, etcétera, ¿no? Eh, a partir de ese momento también yo tomo ese nuevo proyecto en ventas informales. Créanme chicos que fue una experiencia bonita porque no me quejo, o sea, no es que antes no haya hecho alguna venta así informal, o sea, porque he venido también de ese tipo de cultura, ¿no? Soy tal cual, ustedes saben, soy así auténtico, trato de la manera de ser transparente y decido, ¿no? Emprender este negocio, lo hago de manera pues ya directa, ¿no? Esta señora es una señora muy especial, quien siempre le tengo mucho cariño, respeto. He sido como una madre también para mí. Ella me aporta no solamente techo, sino que también de esta herramienta para poder subsistir. Recuerdo de que mis primeras ventas fueron dentro de ahí del hospital donde yo trabajaba. Me recuerdo de que el personal, todos siempre me apoyaron, incluso la doctora a quien yo trabajé en ese tiempo. Ella también me daba trabajos eventuales de publicidad con respecto al lanzamiento de boletines, porque yo todo eso lo hacía. Publicidad en redes también. Ella me ofrecía ese trabajo, llegando a vender, ¿no? Mis productos, etcétera. También me recuerdo de que ella me daba el lugar donde vender, que era Metrocentro, aquí en Santa Ana, a las afueras.
ella siempre me inculcó, ¿no? el, el entusiasmo por emprender, ¿no? Este negocio, quien lo hice de manera eh, diaria, porque era eso, ¿no? Mi subsistir, ¿no? Y no es que no ella me haya apoyado en otras áreas, porque sí lo hizo, o sea, lo hizo de manera muy especial, quizás más que cualquier pariente o familiar. Hice muchas amistades también, por cierto, de ahí en Metrocentro. Si están viendo este video también, les quiero agradecer mucho por el cariño, el apoyo, el aprecio a mi persona. Conocí muchas personas que me apoyaron y que incluso todavía yo sé que ellos se dedican a su comercio a pesar de todas las circunstancias que pasaron pues por las ventas, ¿no? Que no se permitieron en Metrocentro, ¿no? Pero que fue una parte muy importante en mi vida porque me motivaban, me incentivaban. Llegaron momentos en los cuales necesitaba como desahogarme también emocionalmente. Y estuvieron muchas personas ahí conmigo, amistades donde yo había estudiado también inglés básico, intermedio, etcétera. Amistades también del centro escolar donde estudié mi bachillerato. Personas también cercanas de mi círculo de amigos, de la comunidad, personas de todas edades, señoras, señores, o sea, todos, o sea, que se dieron cuenta, ¿no? Y que supieron mi caso. Me mostraron siempre apoyo, sea de una manera u otra. Me siento muy agradecido, muy afortunado también por tener ese aprecio, ¿no? Ese acompañamiento, porque no ha sido fácil, créanme, chicos. Saliendo de este proceso, ¿no? Muy emocional. Tuve que costearme, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Porque ya no solamente era para su existir, ¿no? También dependía de mi propio tratamiento, porque actualmente también sigo un proceso de tratamiento en cuanto a mi epilepsia, porque soy una persona epiléptica, heredada pues por mis papás, por mi papá más que todo. Él es el que pues sufría de esto y que pues también, ¿no? Acudí a ayudarle a mi mamá en momentos difíciles en los que él recaía, porque recaía constantemente y mi mamá pues ella quedaba en shock cuando él decaía en este momento, él resultaba afectado por convulsiones, entonces ella sola no podía, entonces yo le ayudaba y pues trataba de la manera de estar al pendiente, ¿no? Hablando más acerca de esto, ese vínculo coemocional que yo tenía era dependiente, no bastante de ellos, porque yo asumía estando con ellos era la manera en la que me aceptaban o que me querían. Yo hacía alusiones, ¿no? Que al final pues se dieron a entender y a concretar con la verdad. Y que no es que no haya visto esta verdad o esta realidad, sino que simplemente me hice ese tipo de ilusiones en las cuales yo solamente me estaba haciendo daño por querer tener la aprobación, por decir, estoy con mis padres, ¿por qué? Porque me quieren, o sea, daba a aludir esto porque pues todavía estaba con ellos, o sea, más sin embargo no sabían en realidad qué es lo que había dentro, pues, en el corazón de ellos. Y créanme chicos, poderlo aceptar y poderlo como que digerir, llevan con un concepto de emociones y de circunstancias, pero no eran como muy nuevas para mí, porque recuerdo que siempre pequeño, desde los 7 años, viví en este lugar, en esta residencia, esta colonia, ¿no? Recuerdo de que siempre fui creado por el Evangelio, por Iglesia Cristiana Evangélica. Desde chiquito siempre fui inculcado en esto, pero llegó una edad que yo sabía lo que era, lo que me gustaba, y entonces no quería seguirlo ocultando. Y siempre daba esas pautas para que ellos pudiesen entenderlo, pudiesen comprenderlo.
Llegué a los 16 años y yo ya sabía qué es lo que me gustaba, ¿no? Tuve conflictos incluso dentro de la escuela porque sentía como que diferentes cambios, ¿no? Estaba atravesando por un descubrimiento de mi identidad, de mi orientación sexual. Entonces, con eso venía consecuentemente muchas reprensiones dentro de mi casa, por la religión, por la iglesia, y no cedía en la escuela, por el mismo bullying, por el mismo eh, trato, ¿no? Llegué a reprobar octavo grado, me recuerdo de que ninguno de mis padres quería que yo siguiera a estudiar. O sea, ellos querían que me alejara del estudio porque asumían que estando en la escuela yo tenía relaciones dañinas con personas y que me estaban inculcando o que yo estaba adoptando estos comportamientos de mi manera, entonces me estaban afectando. O sea, ellos asumían que eso me estaba haciendo daño. ¿Por qué? Porque dentro de la escuela pues ya me gustaba un niño, me gustaba alguien. Entonces para ellos todo esto me estaba haciendo daño. Entonces querían evitarme del mundo exterior, por decirlo así. Y pasó este tiempo, 2017, en que ellos no querían que estudiara, querían que pasara como que excepto, ¿no? Del mundo real. Y recuerdo de que siempre, ¿no? La intención de poderme achacar, ¿no? Mi orientación sexual en base a la Biblia, en base a la religión, en base a la reprensión, incluso hasta la violencia, porque era como una presión tan fuerte, un maltrato directo en mi contra, no obstante por emociones, sino que también físicamente. Y recuerdo de que en ese entonces, con 16 años, he decidido salirme de mi casa por primera vez y tuve la dicha de tener una amiga que siempre me apoyó, siempre me estuvo conmigo. Esa amiga pues realmente me ofreció toda la ayuda, comprendió mi caso como, como hubiera sido un hermano. Ella me asistió en muchos aspectos, ¿no? No solamente económica, sino que emocionalmente. Ella entendía todo lo que yo era y me hablaba de una manera en la que nadie me había hablado. Y pude descubrir, ¿no? Lo que en realidad era una persona homosexual. Y pude descubrir muchas cosas en las cuales nunca lo hubiese podido hacer si no hubiese tenido el espacio y la aceptación que ella me dio. Cuando yo fui descubriendo mi orientación sexual, empecé a tener ya relaciones un poquito más serias con chicos. Y fui aceptándome, fui dándome mi lugar, mi cariño, mi amor al aceptarme, porque era lo que yo carecía bastante. Recuerdo que también tuve episodios muy recurrentes al suicidio antes de salir del closet o salir por lo menos internamente de mí mismo. Recuerdo de que sí, hubieron muchas ocasiones en las cuales lo intenté, ¿no? Incluso siendo menor de edad. Pero ya mi mundo cambió, literal, cuando yo salí de mi casa y mi amiga, ¿no? Siempre fue un soporte muy especial conmigo, a la cual siempre recuerdo y extraño. Ella pues lastimosamente falleció hace ya como 4 años. Ella pues lastimosamente sufrió de un cáncer y fue muy duro, ¿no? Este proceso porque cuando yo me di cuenta, en ese entonces pues ya no estaba con ella, con mi amiga. Ya había tomado la decisión de emprender siempre mis estudios, salir adelante, ¿no? De manera ya independiente. Y pues me vine a dar cuenta algo tarde, pero me da la satisfacción de que tengo los mejores recuerdos y cuento con ese amor, con ese tesoro que llevo siempre en mi alma, en mi corazón, que me dio esa pauta para ser yo mismo, aceptarme, amarme, emprender con valor realmente quién era. Y así fue como terminé mi bachillerato en el lapso del 2018-2019. Terminé octavo noveno por medio de Edúcame en la modalidad acelerada, en la que consta de un año
2 grados por un año. Ya cuando terminé mi bachillerato, pues fue un paso muy importante en mi vida porque que era lo que más quería, culminar mis estudios y sobresalir porque pues lastimosamente se vive con el estigma del cual se dice de que una persona, sea de la comunidad LGBTIQ, no opta por seguir sus estudios, sea por una u otra razón. Y siempre se les estigmatiza, ¿no? Que se dedican a lo malo, ¿no? Entonces mi mente obviamente no tenía nada que ver con esto, no tenía prejuicios en torno al tema LGBT, sino que lo quería afrontar, lo quería vivir de manera libre y pública, en la cual yo me sintiera orgulloso y lo vivan actualmente gracias a Dios y gracias a las personas que siempre me portaron mucho amor, mucho cariño, mucho apoyo. Me debo al esfuerzo de muchas personas y inclusive de muchos amigos cercanos que siempre estuvieron al pendiente de mí. Terminando mis estudios opté por este trabajo que fue en un hospital privado y en el cual me sentí como realizado, literal. Pude destacarme de una manera no solamente profesional, sino que económica. Eh, Posteriormente pasó estos problemas, los que yo ya les comentaba. Eh, la discriminación por parte de las autoridades policiales y de mi familia, porque también había una complicidad, ¿no? No solamente de mis padres, también de la pastora, por el mismo rechazo, ¿no? Y mensajes de odio, ¿no? Porque pues, yo fui cristiano, yo fui parte de una iglesia cristiana evangélica. Lo hice por muchos años, inclusive en mi infancia, adolescencia, desempeñé cargos dentro de una iglesia, siendo líder, maestro de escuela bíblica. O sea, se imaginan, ¿no? Trataba la manera de complacer a las demás personas, inclusive, o sea, más que toda mi familia, para aceptar, para tratar la manera de como que ser aceptado, ¿no? Sin embargo, no me estaba aceptando como yo era. Estaba dando por ignorado lo que yo sentía y trataba la manera de encajar, ¿no? En lo que no era, o sea, para mí. Recuerdo de que llegué hasta una cierta edad en la cual yo no estaba tan seguro de lo que estaba pasando, porque dentro de la iglesia se ven muchas cosas y mi propósito aquí no es desacreditar una religión o darle el aval a otra, sino que hablarles con la verdad y con la realidad de lo que se vive, porque yo lo viví, yo lo pude percibir, no solamente porque me lo hubiesen contado, sino porque yo mismo lo pude presenciar. Dentro de la iglesia se ven muchas cosas que no te van a contar, obviamente, así públicamente. ¿Por qué? Porque se cree que dentro de una iglesia vas a hallar cosas buenas, etcétera. Y yo veía muchas cosas que irregulares, o sea, tratos discriminatorios, actos que se condenaban dentro de ahí, de la iglesia, o se señalaban con la Biblia, pero se hacían escondidas o se hacían a merced del beneficio de, o sea, pastor, o sea el miembro que sea, lo hacían por su propio beneficio. Yo decía, condenas la homosexualidad, pero estás aprobando el adulterio, estás haciendo fornicación, estás haciendo robo, estás haciendo múltiples cosas que también van en contra de lo que dice la Biblia, pero porque estás atacando a la comunidad o estás incitando al odio. Y yo me sentía como una reprensión dentro de mí porque yo estaba dentro de una iglesia. Yo era parte de una membresía, de una oficialidad dentro de una iglesia. Y yo sé que muchos de ustedes lo saben. Muchos de ustedes supieron de que fue parte de una iglesia bastante eh, reconocida aquí en Santa Ana. Solamente voy a decir que es evangélica cristiana. Aquí por céntrica de la 25. No voy a decir nombre porque no es mi propósito aquí hablar de eso, ¿no? Porque no me quiero ni acordar. Eh, Viví muchas situaciones de discriminación, inclusive dentro de estas iglesias, porque, o sea, ellos hablan del tono, ¿no? De crimen, o
sea, más que de criminalizar, de satanizar, ¿no? Todo el que es concepto LGBTIQ. Entonces yo pasé dentro de una iglesia así, reprimido, atacado, violentado, tratando la manera de como de complacer, ¿no? Ese vínculo familiar, porque solamente sí sentía que me aceptaban o que me querían. Entonces, atravesando de mi salida de mi casa siendo menor de edad, yo decido volver con mis padres. ¿Por qué? Porque ya había terminado mi bachillerato, o al menos en que sí creía yo que iba a poder devolver el tiempo perdido, todo este tiempo que había pasado fuera de casa y que ellos pudiesen aceptarme. Más sin embargo, pues nunca lo hicieron. Yo me hacía alucinaciones o ilusiones, decirlo mejor, que me podían querer o que me podían aceptar por el tiempo que ya había transcurrido. Quizás podía yo pensar de que lo habían ya digerido o lo habían tratado. Más sin embargo, todavía existía ese prejuicio, ese estigma, ese rechazo en mi contra. Me acuerdo de que llegando a la casa, pues no era fácil, porque no me aceptaron de una vez. O sea, no me dijeron, te abrimos las puertas porque queremos que estés aquí con nosotros, o queremos darte la oportunidad de volver, como decir, a recuperar el tiempo perdido. Recuerdo que me dejaban afuera, en el estado de dormir hasta en un baño, en un servicio, ¿no? Sí, baño, ducha, etcétera, en la misma humedad, altas horas de la noche. No se me dio la oportunidad de entrar a casa directamente, sino que así, poquito a poco. Y así fue cuando yo hice mi cuarto, era una galera, etcétera. Antes era un polletón. Ahí me recuerdo de que todavía estaba un tío por parte de mi mamá, era hermano de mi mamá, quien vivía allí en ese momento. Era una condición bastante inhumana. Yo sé que parte cercana de la comunidad sabe, ¿no? Y no me dejarán mentir, que él tuvo un trágico final. Era una persona adicta al alcohol, pero que fue despreciada y fue discriminada por esto, porque él consumía esas sustancias, ¿no? Como un vicio, ¿no? Recuerdo de que lo tenía en ese lugar desamparado. Entonces yo me acuerpé ahí porque era la única manera en la que yo podía estar con ella. Y fue un proceso muy difícil, créanme, porque ver a mi tío en estas condiciones y yo estando en quizá en las mismas o las peores, no podía hacer nada. Y él, pues, lastimosamente falleció. Al final que, pues, él termina en la calle, literal, en un predio baldío. Yo no voy a decir con detalles más porque, pues, no quiero recordarlo lo difícil que fue. Porque recuerdo de que una vecina cercana ayudó con lo que es la atención de mi tío. Él, pues, lastimosamente no tenía apoyo más que de eso, de la generosidad. Y, pues, lastimosamente yo no podía ayudarle en ese momento, ya que también estaba en las mismas condiciones o peores. Venía enfrentando mucha discriminación, muchas cosas fuera de casa, de protección, o sea, desprotegido de todo. Y él no hubiese terminado de esta forma porque mi abuela, la mamá de mi mamá, específicamente para serles más específico, ella le había dejado una casa como parte de heredación antes de fallecer. No se la quiso dejar a mi tío porque pues él estaba en su vicio, ¿no? Pero esta casa se echó a perder porque mi papá manipuló a mi mamá hasta el hecho de venderla. Entonces la vendió y se perdió todo esto. Mi mamá tenía el derecho por ser hija como única y pues haber también, ¿no? Cuidado en parte a mi abuela. Pero siempre la manipulación, el machismo de mi papá pues llevó a eso, a venderla, quedando pues sin nada, literal. Ella está mi tío verse afectado porque él no pudo terminar sus últimos años en un techo, bajo un techo digno, bajo las condiciones humanas que
todo ser humano merece. Y mi mamá siempre ha sido víctima, pues lastimosamente, del machismo, del mismo patriarcado, ¿no? De los mismos roles de género que se imponen dentro de la cultura, que ellos tuvieron que ser víctimas también, porque esto es un proceso de tiempos y los prejuicios y los estigmas. Esto viene de antepasados, ¿no? Entonces mi mamá traía este suceso de afectaciones. Son sucesos de los cuales venía acarreando con el tiempo. Y pues siempre sufrió abuso, o sea, físico, emocional. Pero pues ella arraigada a la religión cristiana evangélica, la cual determina de que la mujer debe estar como sumisa, o qué sé yo, de la interpretación que ellos le dan, de que el hombre es la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué se podía esperar, no? Aparte de la misma machismo cultural, y ahora con lo que es la religión, no se podía esperar, pues, menos. Que mi mamá tenía que estar sumisa, estar siempre bajo la imposición de mi papá. Y es siempre así como que ella sufrió. Incluso cuando era pequeño me cuenta mi prima, bueno, una prima que la verdad también quiero mucho. Ella me cuidó cuando estaba pequeño. En un momento estaba mi mamá pues pasando por un tiempo difícil. Pues ella sufría mucho abuso de parte de mi papá, pues mi papá era alcohólico en aquel tiempo. Tenía quizás como unos 4 o 5 años. La cosa es que ella me tenía al cargo, mi prima. Ella es siempre como que mi segunda madre también. Y ella siempre me quiso tener, cuidar. Ella me cuenta hasta la fecha también, me dice, que yo hubiese sido como un hijo también para ella. Sí, pues no me hubiesen quitado los brazos de ella porque ella siempre resguardó mi integridad física, mi protección siempre la defendió porque mi mamá sufría consecuentemente los abusos de mi papá. En aquel entonces pues ellos estaban jóvenes y lastimosamente pues así fue como ella se acostumbró al maltrato, ella se acostumbró al, al machismo, al maltrato emocional y físicamente. Pues así se les había creado, así se les había enseñado los antepasados, qué sé yo. Ustedes saben, la cultura de aquí del país pues siempre ha sido así machista y muy misógino. Con el apoyo de muchas organizaciones de la comunidad LGBTIQ, también he tenido el placer de contar también con una organización llamada ACNUR, que es un comité que brinda protección a personas que han sido desplazadas forzadamente, así como en mi caso de mi hogar, en el cual pues consideraba, ¿no?, que estaba en mi familia, en el cual me despojaron de mis pertenencias, me robaron y en las cuales también sufrí mucho abuso. Y este comité, esta asociación, me ha brindado mucha ayuda también. Y darle aquí públicamente a la comunidad Dique, al centro de Dique, de apoyo a la comunidad LGBTIQ, que siempre se han caracterizado por mostrar ese apoyo. También a la asociación ASPID, Arcoiris, a esta asociación también Concavis Trans. Son organizaciones en las cuales siempre velan por los derechos, donde te dan asesoría legal, asesoría psicológica. Un consejo que les quiero dar, chicos, es busquen siempre centros de ayuda, centros de acopio de información acerca de diversidad sexual. Si eres un chico gay, una chica lesbiana, una persona trans, transexual o no binario, etcétera, del colectivo, te sugiero que por favor te tomes muy en serio y te puedas educar más acerca de los derechos, acerca de la diversidad,
orientación o identidad de género, porque es algo que hoy en día está siendo bastante vulnerado, más con este régimen, ¿no? Esta ley de excepción. Siento que se está siendo utilizada en contra de las personas del colectivo. Y no volvamos al pasado, porque anteriormente había existido una ley, no sé, no estoy bien con los datos, pero sí pasó anteriormente en el 2002-2004, en la cual existió una ley en la cual se utilizaba para violentar y discriminar a las personas del colectivo LGBTQ. Esta ley era en contra de las personas como inmorales, hablando así entre comillas. Afortunadamente esta ley se derogó y se borró del país, ya que su fin era ese, promover la discriminación, utilizarla como método de discriminación en contra del colectivo LGBTIQ. Entonces, es lo que pasa también con esto, con lo que estamos actualmente viviendo en El Salvador. El régimen de excepción se está utilizando para violentar derechos de identidad de género, orientación sexual y diversidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema muy machista y créanme, ver el comportamiento de estos agentes me hace pensar una cosa, que aún existe mucha desinformación dentro de los cuerpos de oficiales, de todo lo que es el Estado, inclusive de muchas asociaciones, instituciones, también del Ministerio de Educación, porque yo lo viví. Yo viví mucha discriminación, mucha violencia dentro de muchos centros escolares en los que yo estudié. Y, y es una realidad en la cual no se puede estar callando, porque es una realidad en la cual está siendo día a día, día a día. Está dejando cifras significativas de homicidios, transfeminicidios. Hay muchos transfeminicidios los cuales han quedado en la impunidad. Hay casos de odio, crímenes de odio los cuales aún han quedado en la impunidad. Y es una aberración creer esto, o sea, porque no parece, tal pareciera como que no existiesen derechos humanos en el país, de los cuales te garantizan que vas a tener un trato legal, un trato justo, porque yo viví todo esto e inclusive lo estoy pasando, pero me siento a la vez afortunado porque he tenido el apoyo, el, siempre el aprecio de muchas personas a mi alrededor, amistades, de las redes sociales, etcétera. Y quiero agradecerles a todos los que se han tomado el tiempo de brindarme su apoyo a través de un mensaje de Facebook, Instagram o cualquier otra red social. Siempre han estado al pendiente de mí y me ha dado esa fortaleza, ese amor, ese valor para estar hoy en día aquí. Créanme que sin tanto amor, sin tanto apoyo, no sé qué hubiese sido de mí. Porque atravesé muchas cosas en las cuales me han hecho recapacitar y me han hecho tomar mucho valor y carácter que creo que nunca lo había tenido antes. Sinceramente, me he tenido como que ese valor para comprometerme más por la comunidad LGBTIQ y reiterar, ¿no? Mi activismo, mi, mi compromiso por luchar no solamente por mis derechos, porque esto se trata de miles y miles de personas, que yo mismo fui testigo en mi primera marcha en el 2023, el año pasado. Recuerdo que asistí a mi primera marcha del orgullo gay aquí en El Salvador y me di cuenta de cómo muchas personas, muchos chicos, jóvenes, personas adultas mayores de tercera edad, están dentro de esta misma comunidad. No nos podemos dejar caer. Debemos de apoyarnos todos, debemos de incentivarnos y buscar las alternativas, incentivar e informar a la población en general acerca de qué es diversidad sexual, qué es identidad de género, qué es orientación sexual,
Porque créanme o no, hay muchas personas afuera que aún no lo saben así, de primera. Solamente tienen una idea errónea y a veces demasiado estigmatizante y prejuiciosa. Y es la realidad, aunque no lo queramos quizás aceptar a veces, pero es la realidad de la que está pasando allá afuera. Y este ha sido mi video, espero que en parte haya aclarado algunas dudas y que esto sirva de mucha ayuda e información. Quiero reiterar mi agradecimiento a todas las organizaciones que promueven defensa de la comunidad LGBTIQ. Personalmente lo digo, he sido muy pero muy afortunado de tener el apoyo y el cariño de todas esas organizaciones, y también quiero demostrar que aún se puede hacer mucho en el país y que mucho de esto puede cambiar siempre y cuando nos lo propongamos y alcemos nuestra voz. No nos quedemos callados, chicos. Que el miedo no venza nuestra lucha, nuestro orgullo, nuestro activismo. ¿Por qué? Porque hay mucho por qué hacer. Y no va a ser de la noche a la mañana. Pero no dejemos que el silencio perpetúe la discriminación y el odio en contra del colectivo. Les mando un beso, un abrazo y les quiero mucho. Me siento muy contento de volver a estar aquí y prometo estar más seguido aquí en mis redes, en mi página, y espero que lo puedan compartir con quien lo pueda necesitar. Un beso, un abrazo.